Vamos a dar inicio a esta sesión. La idea es poder hablar un poco sobre la beca, cuáles son los objetivos de la misma y cómo desarrollar el proceso de aplicación para la cohorte 2021. Si tienen cualquier duda, la pueden ir escribiendo a través del panel de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla, y las iré contestando al final de la presentación. Entonces, como les decía, pues esta sesión es para que hablemos un poco sobre la beca Fulbright Distinguished Award in Teaching, que hace posible que instituciones colombianas reciban a profesores estadounidenses, ya sea de educación preescolar, básica o media, y que son especialistas en el campo de la educación. La idea es que las instituciones acá en Colombia puedan aplicar con un proyecto para que estos expertos profesores estadounidenses apoyen el proyecto en el campo de la educación. La duración de la estancia de estos profesores puede ser de 2 a 6 semanas. Es un periodo corto, por lo cual se espera que el proyecto que se desarrolle pues sea un proyecto muy específico con unos objetivos supremamente claros que permita pues la ejecución entre estas 2 y 6 semanas y pues que se pueda sacar el mayor provecho de la visita de este profesor estadounidense. Para poder ejecutar la beca, tenemos 2 ciclos, el primero de junio a septiembre de 2021 y el otro de octubre de 2021 a mayo de 2022. De modo que si ustedes están pensando en presentar un proyecto para este programa a través de las instituciones donde se encuentran vinculados, pues deben tener en cuenta que únicamente dentro de estos ciclos se podrá hacer la ejecución del proyecto. Por lo tanto, ustedes deben seleccionar fechas que coincidan con los ciclos en su aplicación, de la cual vamos a hablar en un rato. Las instituciones en Colombia que pueden aplicar básicamente son cualquier institución que esté trabajando en el área de la educación o que tenga un proyecto relacionado con esta área. Pero para anunciar algunas pueden ser facultades de formación docente, instituciones del sector público, centros de investigación y pensamiento, colegios de educación básica y media, organismos no gubernamentales, instituciones de educación superior o, como les decía, cualquier otro tipo de institución educativa o que esté trabajando en el ámbito de la educación. Tengan en cuenta que los profesores que vienen son profesores que son expertos en el área de la educación, que tienen una larga experiencia en este área y por lo tanto pues se espera que los proyectos estén ligados con el tema de la educación. Claramente pueden estar ligados con otros temas como matemáticas, biología, pero teniendo en cuenta que los becarios van a ser profesores de educación preescolar, básica o media. ¿Cuáles son los beneficios para la institución? Digamos que por qué ustedes deberían pensar en aplicar a esta beca como institución para traer un becario Fulbright. Esta beca es una beca, digamos, particular dentro del portafolio de la comisión porque está dirigida a profesores de colegio en los Estados Unidos que vienen a Colombia. Pero estos profesores son expertos en el tema de la educación y por lo tanto van a servir de asesores en su institución para la aplicación o el desarrollo o la formulación de un proyecto. Aquí hemos enunciado algunas de las actividades que podrían desarrollar y tal vez las más comunes, que es apoyar un proyecto colaborativo de interés, el desarrollo o evaluación curricular o es el desarrollo y evaluación de proyectos de programas o de iniciativas, una asesoría especializada, programas de capacitación para profesores, para el staff, investigadores o estudiantes, seminarios, talleres y conferencias. La idea es que ustedes puedan hacer uso del conocimiento de este especialista, hacer uso de su experticia para poder ejecutar un proyecto que es de alto valor para ustedes. Estas son algunas de las actividades que se podrían desarrollar en el marco de su estancia, pero digamos que ustedes pueden aplicar con otra serie de actividades, siempre teniendo en cuenta que deben estar ligadas al campo de la educación y que solo tienen tiempo de ejecución de 2 a 6 semanas. De modo que esperamos que las propuestas pues sean muy concretas para poderse ejecutar en este periodo de tiempo. ¿Cuál es el perfil de los profesores estadounidenses? Y esto es súper importante porque ustedes pues deben conocer el perfil del becario que vendría para saber a qué tipo de proyecto pueden aplicar.
Los profesores que vienen en el marco de esta beca son personas que tienen por lo menos 5 años de experiencia y que han sido calificados, digamos, como con un desempeño sobresaliente a lo largo de su trayectoria y en la institución donde trabajan al momento de aplicar. Y además son personas que deben haber estudiado una maestría o deben estarla estudiando al momento de aplicar, con lo cual pues se asegura que haya un alto nivel de experticia en el área de la educación para poder servir como consultores o como especialistas al momento de apoyar un proyecto en Colombia o en uno de los 9 países del mundo que hacen parte de este programa. Entonces, para este programa son elegibles profesores, coordinadores de currículum, coordinadores de educación, especialistas en educación media, consejeros académicos o cualquier candidato que esté vinculado al sector de la educación preescolar básica media en los Estados Unidos. Y la institución en Colombia será quien define el nivel de proficiencia en español que se requiere. Ustedes deben definir si la persona que están buscando es un profesor que tenga mucha proficiencia en español, que pueda hablar en español, escribir en español, o no necesariamente, porque también lo que están buscando, además del desarrollo del proyecto, pues es un proceso de internacionalización en el que haya, digamos, un acercamiento de las personas que vayan a estar en el proyecto con el idioma inglés. Pero esto es un tema que ustedes deben definir y poner de manera explícita en su aplicación. Esto es súper importante porque lo que hace la institución en Colombia es aplicar con un proyecto y ya vamos a ver cuáles son, digamos, la información que deben suministrar para el proceso de selección de sus proyectos. Pero es muy importante que tengan en cuenta que una vez ustedes aplican, pues hay un proceso de selección en Colombia en el que básicamente se evalúan todas las aplicaciones que se reciben y con pares académicos que son ex becarios de la comisión, se revisan todas las aplicaciones para determinar cuáles son las más fuertes, cuáles son las que tienen más impacto y digamos que se ranquean de la que es más sólida a la que es menos. Y en ese sentido se eligen las 2 instituciones que van a ser nominadas para este programa. Una vez esto sucede, los proyectos que ustedes han remitido a la comisión son enviados a la agencia que administra este programa en los Estados Unidos y son publicados en la página de esta agencia para que profesores estadounidenses con el perfil que les acabo de contar puedan revisar las aplicaciones y postularse para estas aplicaciones. De modo que estos profesores en Estados Unidos hacen también una clase de aplicación al programa para hacer un match con el proyecto que les llama la atención. Entonces, este profesor va a leer su proyecto, va a establecer si está interesado en él y si su, digamos, su experiencia amerita que pueda apoyar el proyecto y de acuerdo con ello hará un proceso de aplicación para ser seleccionado a este proyecto. Entonces, es clave que ustedes en la información que den en el proyecto, pues sean muy específicos porque esta aplicación y la información que suministren claramente va a ser tenida en cuenta para seleccionar los proyectos para esta cohorte, pero también va a ser leída por los profesores estadounidenses en ese país, quienes determinarán, de acuerdo con la información que ustedes suministran, si son aptos o no para apoyarlos en este programa y si están interesados en hacerlo. Y pues digamos que es súper clave que ustedes tengan en cuenta este perfil que les acabo de dar para saber qué tipo de proyecto pueden presentar en esta convocatoria. ¿Cuáles son los beneficios para el becario? Y esto también es súper clave para que ustedes sepan que el proyecto va a ser apoyado 100% por la comisión de los dos proyectos que queden seleccionados y que por lo tanto el becario que venga a Colombia a apoyar su proyecto pues va a tener cubierto todos los gastos asociados a su estancia en Colombia por estas 2 o 6 semanas. De esta forma, al becario se le darán tiquetes aéreos y de regreso en clase económica, un estipendio durante todo el periodo de la beca, un programa básico de accidentes y de enfermedades de coberturas mínimas que se llama ASPI,
y cuyo objetivo pues es cubrir al experto profesor estadounidense durante todo el periodo de su estancia en caso de que tenga una emergencia médica. Además, va a tener un monitoreo y un acompañamiento integral por parte de la comisión durante todo el periodo de la estancia y de igual forma lo tendrá la institución mientras este becario está en Colombia apoyando su proyecto. Pero además de todos estos beneficios que brinda la comisión, hay un beneficio adicional que va a tener el becario que va a estar relacionado con su institución anfitriona y entonces este es un compromiso que van a adquirir ustedes como institución si aplican y es el de dar un acompañamiento al becario y asignarle un tutor que va a estar pendiente de esta persona y lo va a apoyar durante el periodo de su estancia en Colombia. Lo que se busca con este tutor es que el becario tenga una persona cercana en la institución donde va a trabajar, que lo guíe en el marco del desarrollo del proyecto, pero también lo guíe en cosas como básicas de la vida en Colombia, porque recuerden que tal vez muchos de estos becarios que vengan, pues viajarán a Colombia por primera vez y necesitarán un poco de apoyo en la búsqueda de casa, en recomendaciones básicas sobre vivir en la ciudad específica donde van a estar. Entonces, un compromiso que tiene la institución al momento de aplicar es asignarle este tutor al becario y asegurarse de que el tutor pues tenga el tiempo suficiente y la disponibilidad para, digamos, dar acompañamiento al becario. Y además de esto, un punto importante que se debe mencionar es que los tiquetes aéreos y de regreso son tiquetes desde la ciudad donde vive el profesor en Estados Unidos hasta la ciudad donde se vaya a desarrollar el proyecto. En ocasiones anteriores se ha preguntado bastante si, por ejemplo, el profesor puede desarrollar actividades en más de una ciudad a la vez. Es decir, si tiene una ciudad base de su institución, pero puede hacer un viaje durante la estancia a otra ciudad en el marco del proyecto que ustedes están presentando. Esto podría ser válido, pero es importante varias cosas. Primero, tener en cuenta que la comisión no cubre el transporte hasta esta segunda ciudad y en ese caso la institución anfitriona tendría que ser quien cubre ese transporte y recordar que los becarios deben viajar siempre en avión dentro del territorio nacional. Además, hay que tener en cuenta que si el becario va a estar en otra ciudad, va a hacer un viaje corto a otro lugar en el marco de la ejecución del proyecto, esta es una información que se debe incluir de manera explícita en la aplicación que ustedes van a desarrollar para que la comisión tenga conocimiento de esto antes de la ejecución del programa, especialmente porque para la llegada de cualquier becario estadounidense al país, pues debe haber una aprobación de seguridad en la que se establezca que el becario puede viajar a las ciudades que se tienen planeadas para el proyecto y esta actividad pues se realiza de manera anticipada a su llegada, de modo que si se planea un viaje a última hora, pues va a ser muy difícil que el becario pueda desarrollar el viaje en el marco del proyecto que ustedes están planteando. Entonces, estas son cosas que deben tener en cuenta al momento de diligenciar su aplicación en línea. Bueno, ahora hablemos un poco del proceso de aplicación como tal. Como les había contado, el proceso de aplicación a esta beca se realiza en Colombia y se realiza totalmente en línea. Para ello hay dispuesto un Google Form al que pueden acceder en nuestra página web, la cual van a ver en un momento en pantalla, pero es www.fulbright.edu.co y en la sección de esta beca van a encontrar el link que los va a redirigir al Google Form. Este Google Form va a hacer algunas preguntas de la información de contacto de una persona en la institución que aplica, del nombre del proyecto, de los objetivos de este proyecto, los antecedentes, digamos, que los lleva a ustedes a realizar este proceso de aplicación, por qué lo están haciendo y por qué, de acuerdo a su parecer, el proyecto necesita el apoyo de un profesor estadounidense para poderse llevar a cabo de manera satisfactoria.
¿Cuáles son las actividades que prevén se van a realizar en el marco de este proyecto? Y nuevamente recordar que se debe especificar, pues entonces, el lugar donde se va a ejecutar en términos de la ciudad o ciudades donde este proyecto se va a llevar a cabo. Se pide también un cronograma lo más específico que se pueda. Igual se tiene en cuenta que este cronograma pues, puede sufrir modificaciones una vez ustedes tengan contacto ya con los profesores que han sido seleccionados para su proyecto, pero la idea sí es poder, digamos, divisar lo que ustedes esperan que va a ser el desarrollo del proyecto una vez este profesor llegue a Colombia. También se van a preguntar pues, las especificidades del perfil que requieren para su proyecto. Y este, como les decía, es un campo súper clave y es muy importante que ustedes sean muy específicos, señalando cuál es el perfil que requieren, qué experticia debe tener esta persona, cuántos años de experiencia, cuánta proficiencia en español o cualquier otro requerimiento académico que ustedes estén buscando en el becario para que al momento de hacerse el match entre profesores en Estados Unidos y su proyecto, pues digamos que se asigne una persona que cumpla con estos requerimientos y que en efecto pueda apoyarlos en el desarrollo de su proyecto. Además de esto, todas las instituciones deben enviar una carta de compromiso institucional en la que básicamente se expresan que van a cumplir las tareas de asesoramiento y acompañamiento del becario. Recuerden que hace un rato hablamos de ello, de la asignación de un tutor que acompañe al becario durante todo el periodo de su estancia y eso debe quedar, digamos, escrito de manera explícita en esta carta de compromiso institucional que debe enviarse al correo que está en pantalla, que es programas@fulbright.edu.co, con el asunto de carta, el nombre de la beca, nombre de la institución y la dependencia que aplica en esa institución. Recuerden que la convocatoria va a estar abierta hasta el 13 de noviembre de este año, de modo que la aplicación en línea y la carta de compromiso institucional deben ser enviados antes de la medianoche de 13 de noviembre para que su aplicación pueda ser tenida en cuenta. Tengan además en mente que la aplicación en línea, el formulario, debe ser diligenciado totalmente en inglés y que ustedes deben contar con toda la información al momento de aplicar, porque como saben, el Google Form se debe sentar, digamos, de una sola vez, no se puede diligenciar parte por parte. Entonces es importante que ustedes tengan clara la información al momento de diligenciar este formulario. La carta de compromiso institucional puede ser enviada en inglés o en español y debe ser firmada por una persona que tenga la facultad legal para hacerlo en su institución. Una persona que tenga la facultad para comprometerse, digamos, con estas tareas que adquiere la institución como anfitriona de este becario. Entonces, no olviden llenar su Google Form y enviar su carta antes del 13 de noviembre para que su aplicación pueda ser exitosa. También tengan en cuenta que hay un documento muy importante en la convocatoria, tal vez es más importante de todos, que se llama Términos de Referencia del Programa. Este documento contiene toda la información que acabo de dar de manera mucho más detallada e inclusive contiene un anexo em, que señalan los pasos a realizar para llenar el Google Form y señala la información que se va a solicitar en el mismo. De modo que les recomiendo buscarlo, leerlo de principio a fin para llevar a cabo un proceso de aplicación exitosa. Ese documento de términos de referencia lo pueden encontrar en nuestra página web, que en este momento está en pantalla, en la sección de becas, investigación y docencia y Distinguished Award for Teachers. Y en caso de que ustedes tengan cualquier duda o cualquier inquietud, una vez hayamos terminado esta sesión y una vez yo haya contestado sus preguntas, pueden dirigir estas preguntas al correo de consejería @fulbright.edu.co y allá resolveremos todas las dudas. Recuerden también que esta sesión va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Fulbright Colombia para que ustedes también puedan revisar la información en el futuro o nos escriban al correo que acabo
de poner en pantalla y que les acabo de decir. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión y entonces vamos a revisar las preguntas que tenemos.